8:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestras siguientes invitadas. Un gusto dialogar, como siempre, con la doctora Ruth Hidalgo, decana en la Universidad de las Américas, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Talía Flores, periodista, corresponsal de ABC y del portal Primicias. Grace Jaramillo, académica. Invitamos a hacer unas reflexiones precisamente en este Día Internacional de la Mujer, que decíamos esta mañana, luego de desear un feliz día que debiera ser todo el año, que este 8 de marzo es un día de reivindicaciones, no solo de celebración, de reivindicaciones de la lucha por sus legítimos derechos y el logro de igualdad. En una sociedad inequitativa y machista merecen mejor atención con políticas públicas y fundamentalmente respeto y erradicación de la violencia. En ese sentido quiero empezar con Ruth Hidalgo y decirle cómo enfrentar los desafíos de la mujer en la política cuando vemos que han sido protagonistas en este y en otros campos. Ruth, muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto estar en este día participando en este programa, y mi saludo cariñoso y afectuoso a mis contertulias. Qué honor estar con ustedes, Talía, Grace, un abrazo fraterno a ustedes. Bueno, yo creo que un poco entrando en materia, hay algunos temas que todavía siguen pendientes, pero también hay otros temas que sí se han alcanzado y sí han logrado avanzar en la erradicación de la violencia y además en el mejoramiento de la situación de las mujeres en todo sentido. Y yo sí creo que en este momento la mujer está viviendo un proceso de un paso más hacia la escalera de la reivindicación de sus derechos. Hace poco y en este año ha sido aprobada, por ejemplo, en el país la Ley Violeta. La Ley de Economía Violeta es una ley bastante importante porque establece una serie de obligatoriedades hacia las empresas y hacia el sector privado y público sobre la inclusión efectiva de mujeres al nivel laboral, el equiparamiento de sus salarios, obviamente en los diferentes espacios donde ellas participan, y además la obligación de que cada sector, ya sea privado o público, tenga dentro de sus políticas escritas políticas que ayuden a la inclusión de las mujeres y que las traten siempre desde una visión de derechos, desde un enfoque de participación y de inclusión. Entonces eso yo creo que es importante rescatarlo y destacarlo el día de hoy. Sin embargo, versus estas buenas noticias, también existen otras que lo que nos indican es que todavía nos falta hacer más por ellas, ¿verdad? Y estas son algunas cosas. En primer lugar, respecto a la participación política de la mujer, todavía hace falta estructuras formales dentro de los partidos y movimientos que promuevan a las mujeres, que promuevan su participación y que además les garanticen en sus campañas políticas un espacio económico parte del cual el Estado les da a los partidos políticos para promocionar a las mujeres. Porque en términos electorales, por ejemplo, ese es uno de los aspectos que más afectan a las mujeres. La mujer no tiene suficientemente por sí sola una fortuna, digamos, para invertir en las campañas electorales versus a lo que usualmente un candidato hombre con mayor trayectoria sí la tiene. Entonces es importante que legalmente exista una norma que obligue a los partidos políticos a tener equidad en el momento de la promoción política de sus candidatos y sus candidatas. Pero al mismo tiempo, para eso, Miguel, no es fácil llegar a esos avances en lo electoral mientras tengamos más de 300 partidos políticos que con las justas avanzan a sí mismos, consigo mismo. Un partido político, más de 300 partidos políticos y un partido político que se activa cada 4 años, un partido político que es casi de papel porque está esperando
las elecciones, del tiempo de elecciones, para que alguien le mire y pueda alquilarlo, pueda comprarlo, difícilmente va a tener una estructura formal para promocionar las candidaturas de mujeres, grupos de diversidad sexual y jóvenes. Entonces, estas son cosas que van de la mano. Y por último, también el tema de la violencia física, ¿no? La violencia de género. El país es signatario de muchos acuerdos internacionales, pero no existe todavía la capacidad estatal de poner en marcha sistemas de protección efectivos para erradicar la violencia de género contra mujeres, niños y niñas y adolescentes. Entonces, esa es una deuda que como Estado se tiene pendiente y que hay que decirlo, porque mientras no hayan los sistemas de protección efectivos, las mujeres no pueden estar en un ambiente habilitante de seguridad. Y esto se vio además mucho más fortalecido por la pandemia. El tema de la pandemia provocó un efecto tremendo en temas de violencia, porque las mujeres estuvieron encerradas con sus agresores sin una respuesta efectiva tampoco por parte del Estado. Entonces son temas que están pendientes por resolver, a pesar de que yo creo que los movimientos sociales y de las mujeres están haciendo un tremendo trabajo visibilizando, tratando de conseguir nuevas conquistas, pero todavía nos falta en la escalera de la equidad, Miguel. Doctora Rudy Hidalgo, usted hablaba, uno de los logros, indudablemente, fue destacado la aprobación de la ley Violeta. Sin embargo, uno de los problemas en el Ecuador es que se cumple la ley y no se acata. ¿Cómo se viene aplicando esta ley, siendo un avance este documento jurídico? Yo siempre he pensado, Miguel, y lo he dicho públicamente y en este mismo foro, que debería ser política de Estado la lucha contra la violencia contra la mujer y además la promoción de mejor participación y lograr mayor equidad de la mujer. El momento que usted tiene como política de Estado es mucho más fácil o es quizá obligatorio para el resto de los sectores que forman parte del gobierno o de un Estado articularse y alinearse para generar políticas públicas que además no se queden en el papel. Mi crítica personal, digamos, a la ley de economía violeta es justamente lo que usted acaba de mencionar y iba a mencionar más adelante, que es que en el papel está muy buena. La ley economía violeta es excelente, pero faltan los mecanismos, primero de control para su aplicación y falta el mecanismo o el determinar a quién le corresponde hacer el seguimiento. Tenemos ahora un Ministerio de la Mujer que ha sido fusionado con la Secretaría de Derechos Humanos. Me parece que ese estamento o esa organización anclada a la estructura del Estado es el eje articulador por esencia que debería ponerse, digamos, a trabajar para que esta ley de economía violeta sea una realidad, pero no solo eso, sino debería también generar estas propuestas de sistemas de protección efectivos. Yo soy fanática del sistema de protección efectivos y además, por otro lado, es importante, yo en este foro también he hablado varias veces sobre cómo hacemos para lograr el famoso pacto fiscal para mujeres, niñas y niños y adolescentes. Un pacto fiscal es importante, necesitamos tener un Estado que dentro del presupuesto general del Estado otorgue y dé un presupuesto o una parte religiosamente y por obligación para mitigar la violencia y promover a la mujer en todos sus temas y todas sus necesidades de igualdad. Bienvenida a la doctora Grace Jaramillo. ¿Cómo ve este momento y la participación de la mujer en la política a propósito de esta fecha, 8 de marzo? Muy buen día. Hola Miguel, ¿cómo estás? Desde Canadá a media de la noche, solo por saludar a todas las mujeres hoy en el Ecuador. No sé cómo está la participación de la mujer en el Ecuador. Yo creo que el tener, digamos, una ley de participación equitativa no significa que la causa de la mujer esté mejor. Así es que yo te diría que en el resto del mundo también pasa lo mismo. Y eso sí es de lo que puedo hablar. Y apenas ayer di una charla, una conferencia para mis estudiantes, ampliado por el Día de la Mujer,
y estaba con una colega de la Agencia de Naciones Unidas para las Mujeres, ONU Mujeres, y veíamos que la situación, exactamente lo que dice Ruth de la cadena de Maslow, es tan grave que a nivel global, que realmente lo de la participación política se vuelve un tema menor cuando tienes todavía el tema de Afganistán, en donde ni siquiera las niñas pueden estudiar, ni trabajar luego las mujeres, no pueden tener acceso a las universidades y no pueden tener ningún rol que esté fuera del hogar. Y por más que siguen mujeres por decenas muriendo tratando de reclamar sus derechos, ahí no pasa nada. Pero también tenemos otros países donde el tema fundamental, y ahí ayer tratábamos el tema de Ruanda, en donde cada año más o menos 1,000 mujeres son raptadas y sistemáticamente esclavizadas sexualmente por los grupos guerrilleros que ahí están, cerca de Ruanda, en Uganda, en Nigeria, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la participación de la mujer en una situación de esta naturaleza a nivel global, sí, qué bueno que esté, pero lo básico, parar los feminicidios, si es que los hay, tratarlos con justicia, parar la violencia contra la mujer, que incluye todo, desde acoso sexual, pasando por acoso laboral, esclavización en diversos temas, hasta, por supuesto, violencia en todos los sentidos, doméstica y sexual. Es decir, esa es la situación hoy en muchas partes del mundo y, por supuesto, en el Ecuador. Doctora Grace Jaramillo, en ese sentido, ¿cómo lograr que los avances que se han logrado, como la ley Violeta en el caso ecuatoriano, se cumplan? Porque parte de nuestros sistemas democráticos es avances en la aprobación de leyes, pero que penosamente no se aplican. ¿Cómo revertir eso? Bueno, esto ha sido, creo que, suficientemente estudiado por suerte, pero muy poco aplicado. Es decir, hay dos ejes fundamentales de cambio. El uno es a nivel individual y el otro es a nivel social, de toda la sociedad en su conjunto, de la colectividad. Y lo que sí hemos aprendido es que muy poco se avanza solamente con leyes. Las leyes son un buen paso, digamos un espaldarazo para todas nosotras, pero sin dientes no sirve para nada, porque esas dos etapas, la del cambio individual de todas mujeres y hombres, y además de la sociedad en su conjunto para hacer fuerza de que esto pase, de que no haya más violencia, por ejemplo, para empezar, y luego seguir con equidad, por ejemplo, en el acceso a trabajo, a los ascensos, que no está ahí, nadie discute. Entonces, nos siguen poniendo en posiciones o como ahora, es decir, estamos porque es el Día de la Mujer, pero no necesariamente se reconoce el día, que sean exactamente todos los días y las capacidades de las mujeres en todos los sentidos. Entonces, mucho de lo que se ha logrado con el movimiento de la mujer, pero sobre todo yo diría en estos últimos 20 años, es tratar de generar un movimiento que tenga el tema permanentemente en el tapete y que tenga el tema también con una presión social que se ha logrado a través de los medios. Y si hay alguna suerte de digamos, optimismo en todo esto, es que las nuevas generaciones tenemos que reconocer que son mucho más combativas que nosotras. Y sí, o sea, tienen todas las, como toda la fuerza de hacer peso para que esto cambie. Y tienen una fuerza que nosotros no teníamos en medios sociales, pero también no teníamos en las calles. Y yo creo que eso es lo fundamental. Una de las cosas más importantes en todo esto es también el apoyo que tenemos para avanzar en este sentido con la nueva generación de hombres, mujeres y jóvenes que quieren un cambio y un cambio radical en la forma como entendemos nuestro papel en la sociedad, que no solo es criar hijos o ser madres de familia, sino también pensar. Y ese puede ser el gran punto de partida. Uno de los temas que me encantó ayer
y que puedo compartir del tema de ONU Mujeres y esta charla de cómo hacer estos cambios societales, es que el cambio empieza por uno, pero también podemos hacer cambios estratégicos en el día a día con otras redes sociales, pero sobre todo con otros movimientos que están dispuestos a hacer grandes cambios estratégicos, se llama. Bienvenida a la reconocida colega periodista Thalía Flores. Bueno, ¿cómo ve este panorama a propósito de esta fecha, 8 de marzo? La mujer en la política, cómo dignificar, cómo respetarla, a fin de que cumpla ese papel que, como bien decía Grace también, no solo el papel que ya lo hace en el hogar, el criar hijos, sino estas tareas complejas, difíciles, cuando sale a la vida, y, por ejemplo, en el ámbito político. Muy buen día, Thalía. Buenos días, Miguel, encantada y muy honrada de estar en esta fecha especial con dos mujeres icónicas del Ecuador que justamente demuestran el cambio que ha tenido la presencia de la mujer en la sociedad ecuatoriana. Grace, desde la academia internacionalmente, una prestigiosa universidad, y Ruth en el Ecuador con una organización que dedica gran parte de su tiempo exactamente a relevar, a destacar y a ayudar a conseguir logros y mejoras para la sociedad a través de las mujeres. Creo que el Ecuador está viviendo un momento muy especial. Pienso que estamos en otra instancia. Coincido con Grace cuando dice que las nuevas generaciones tienen otra mentalidad, en verdad, piensan diferente, ya vienen como con el chip incorporado que las reivindicaciones tienen que ser conquistadas. En las otras generaciones tuvimos primero que asumir varias cosas para intentar dar el paso. Ellos ya vienen dando ese paso primero y eso es muy importante porque eso significa que en el Ecuador, digamos que podemos estar por el buen camino. Todavía yo en el tema que tú has planteado desde lo político, creo que hay unos espacios que tienen que ser dignificados porque recordemos que por una década prácticamente en el Ecuador el ser sumisa se volvió un sello para mujeres y entonces fue muy triste porque en vez de adelantar retrocedimos porque las mujeres para estar en el poder en esa época tuvieron que decir sí a todas las cosas y quitar inclusive su propio pensamiento. A veces fue doloroso presenciar que sus reivindicaciones y sus convicciones debieron ser puestas de lado porque privilegiaron el poder político. Pero asimismo, ese mismo hecho hizo que las demás mujeres razonemos y pensemos que los derechos no se nos dan gratuitamente, se los conquista y una vez que se conquista tenemos que defenderlos para mantenerlos. A mí sí me hace falta en el Ecuador, por ejemplo, que un gabinete tenga más presencia de mujeres. Y eso dice también de que las conquistas no tienen, digamos, un todo cerrado, ¿no? Que no está todo logrado, porque debería ser ya asumido por los gobernantes de que tiene que haber casi una paridad de género. Hay países como España donde hay más mujeres que hombres y en Francia también hay muchas mujeres en el gabinete y algunos países más que no les voy a mencionar por no equivocarme, pero a mí me hace falta eso. Por ejemplo, yo creo que hay un segmento que hay que reivindicar, que es la academia. La academia creo que ha dado un vuelco muy interesante. Hay muchas decanas y algunas rectoras en el Ecuador, lo que significa que se está reconociendo. En la empresa privada también están intentando dar unos pasos positivos. Habrá que hacer el esfuerzo para que entiendan también que las mujeres pueden estar al frente de las empresas grandes y de hecho hay un estudio en España que demuestra que las empresas que tienen de lideresas a mujeres son las mayores productivas, tienen mejores índices de calidad de vida. Cuando les preguntan a los empleados cómo se sienten mucho mejor. Aquí a este momento hay una persona, una mujer, todos conocemos María José Gerves, y que está al frente de una organización fuerte de empresarios. Y entonces eso hay que reconocer, por ejemplo, pero todavía falta algunas reivindicaciones y creo que está bien, el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, la asamblea ha hecho algunos esfuerzos con este tipo de leyes como la ley Violeta,
pero no todo está conquistado. Yo lo que quiero ratificar es que esto es una lucha que está, digamos, comenzando, porque versus otros países, sobre todo del primer mundo, todavía estamos muy atrás. Pero cuando me desperté esta mañana, debe ser que tenía esta entrevista programada y pensé que voy a estar con mujeres brillantes y tengo que esforzarme, pero pensé en las mujeres de Irán y realmente tuve una sensación muy fuerte, no solamente ahí que se asesinó, se eliminó desde el Estado a una mujer por reivindicar, sino que en este momento hay algo atroz que se ha denunciado internacionalmente y que la prensa está intentando sacar a la luz la verdad, es que las niñas que van a las escuelas están siendo atacadas por una rara enfermedad, más que enfermedad, unos raros síntomas, y se está intentando descubrir que a lo mejor sea hecho de grupos radicales que quieren bloquear el acceso de la mujer, o sea, impedir que les amedrenten para que no vayan a la escuela. Lo que está pasando en Afganistán es también quizá más, o sea, no se puede decir más o menos doloroso, es otro dolor. Mujeres que habían logrado durante 2 décadas llegar a posiciones altas, dirigían instituciones, estaban al frente de universidades, al frente de empresas, este momento están otra vez puestas del chador, puestas del velo en su casa y no pueden salir si no es acompañados de un varón. O sea, estas cosas que demuestran la historia, que los derechos hay que saberlos defender y hay que saber retener los cambios, son ejemplares y siempre se aprende con mucho dolor y eso duele también, ¿no? De ver cómo están pasando de mal otras personas. Y yo creo que en el Ecuador tenemos que hacer muchos esfuerzos. Por ejemplo, no me gusta nada y tengo que exteriorizar que hoy una manifestación de la CONAIE se mezcle con la marcha de las mujeres, porque este día es para demostrar el avance y para reclamar lo que falta y también para celebrar que ha habido mujeres que anticiparon no solamente desde la independencia de la República, y nunca dejaré de mencionar a Manuela Cañizares y cientos de mujeres ecuatorianas, se vaya a intentar a lo mejor distorsionar algo las reivindicaciones feministas y femeninas que se dicen el 8 de marzo. Esperemos que haya la suficiente cordura y que no se intente politizar de la manera mala, porque las luchas femeninas son políticas como todo acto humano, pero que esto se mantenga con calma. Thalía, la mujer en la política, de alguna manera, más allá de su contribución que ha hecho, sin embargo, ¿cómo lograr una mayor inclusión? Decía Rudy Hidalgo la necesidad de que tenga una mejor representación. No se cumple, por decir algo, la ley de paridad, y de esto ya ha regido mucho tiempo. ¿Cómo lograr que aquí se respeten las leyes y que se cumplan las normas? Esperando que la sociedad se junte y también que los hombres que tienen otra mentalidad, que piensan que en la igualdad y la equidad, que no es sobrepasarles a ellos, sino tener los mismos deberes y los mismos derechos, comenzando por los deberes, hagamos respetar las leyes. Y aquí nada es dado en vano. Ninguna de las leyes han sido regaladas por alguien que un día dijo, se inspiró y dijo, va a hacer cambiar que las mujeres tengan estos derechos. Una vez conquistados hay que obligarles, por ejemplo, como ha hecho Ruth, tiene un gran trabajo y ha hecho mucho esfuerzo para lograr, por ejemplo, difundir y hacer conciencia en los partidos políticos y a través de leyes que se han aprobado en la Asamblea, que, por ejemplo, el número de mujeres que tienen que estar en las listas, si no había sido por unas luchas previas, no habrían estado. Ahora mismo, de cajón, digamos, entre comillas, el 30% de las listas estaban integradas por mujeres. Habrá un plazo en el que llegue a tener el 50%, pero eso comenzó de cero y entonces se fue logrando, haciendo que se respeten las leyes. Ahora también hay que hacer que se respete la ley, que no solamente sea una normativa que está allí para a lo mejor sacar cada 8 de marzo o algún día especial y decir, miren, esta ley se aprobó a favor de las mujeres, sino obligar a que las empresas tengan el porcentaje de mujeres. Los salarios, Miguel, es todavía insufrible y no me consuelo porque eso pasa también en otros países, inclusive en Francia,
este momento que están en la calle ya con las manifestaciones de millones de personas por la ley de jubilación, hay letreros donde se muestran que dicen igual salario, igual remuneración, porque no siempre las mujeres, inclusive en el primer mundo, que desempeñan un trabajo como los hombres, tienen el mismo salario. Pero aquí está todavía lejos de tener en la mayoría de las empresas el mismo salario para el hombre y para la mujer. Hay muchos avances, pero no son todos, y además siempre será desigual. Y hay amenazas también, Miguel. La tecnología, por ejemplo, ha hecho que la mayoría de las mujeres tengan acceso y un buen acceso a las redes sociales, y que se inventen inclusive en nuevas formas de trabajo. Pero también las redes sociales se han vuelto una amenaza para las mujeres. En lo político, porque es más fácil decir cualquier adjetivo a una mujer, y de hecho, y si no hay un adjetivo, decirle loca y es bastante, y eso se prolifera en las redes sociales, y entonces ahí también esa es otra trinchera en la que hay que aprender a estar. Sobre todo hay que aprender a pedir que los demás respeten, porque también tiene que haber leyes y también tiene que haber normas que dictaminen que no puede descalificarse a las mujeres por el hecho de simplemente ser mujer. Y aquí tenemos femicidios que están realmente lacerando la vida de la gente, y el más doloroso por lo que significó fue el de nuestra colega Bernal, abogada Bernal, que realmente está en proceso, ¿no? Ojalá la sentencia sea ejemplar. Hay todavía hechos que son dolorosos, entonces los avances hay que irlos conquistando, pero sobre todo obligando que las leyes que se han conquistado sean aprobadas, no sean no solamente aprobadas, sino sean ejecutadas y que sean respetadas por todos. Doctora Ruth Hidalgo, ¿cómo lograr esta equidad, esta igualdad, este gran desafío? Decía Thalía, igual salario, igual remuneración. La ley Violeta establece eso, es cuestión de aplicarla por un lado. Y por otro, estas amenazas para erradicar la violencia, y uno de los caminos ha sido las redes sociales, en donde a veces los trolls o simplemente se escudan en el anonimato para injuriar, y especialmente en el campo político, en donde no han tenido decencia para identificarse y señalar las críticas a las que hay lugar. Doctor Hidalgo. Sí, gracias, Miguel. Si me permite, yo quisiera empezar por algo que Thalía acaba de mencionar, y es el tema último, que no es menor cosa. Recién en el año 2020, por una acción colectiva en la cual Participación Ciudadana estuvo formando parte, logramos que sea ley el que el 50% de mujeres encabecen las listas en los tiempos de elecciones. Esto es un avance bien importante, y esto ha sido progresivo, es decir, 15% en las elecciones de asambleístas y ahora 30%. ¿Y por qué menciono esto? Porque si nosotros hacemos una comparación entre lo que pasó en las últimas elecciones seccionales en el 2019, vemos que en el 2019 solamente alcanzaron 22 designaciones las mujeres, 18 alcaldías y 4 prefecturas. Se aprueba la ley en el 2020 y en el 2023 el cambio es súper importante. Ahora tenemos 49 mujeres que han alcanzado las designaciones, 42 alcaldesas versus 18 alcaldesas que hubo en el 2018, en el 2019, y 7 prefecturas versus 4 que existió en el 2019. Yo creo que eso es importante. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Porque yo creo que uno de los secretos, por decirlo así, o por uno de los aspectos que necesariamente van a decantar en un mejoramiento de las políticas públicas y del tratamiento hacia las mujeres y su inclusión, va a ser el tener mayores mujeres participando y mayores mujeres que lleguen a estos espacios. Obviamente, ahí hay un debate que nosotros hemos puesto también sobre la mesa, que es un debate delicado, en relación a que en esta ocasión, por la ley y el sistema de partidos que existe, los partidos y movimientos volvieron en gran cantidad a pedir o a tomar como candidatas, o a poner como candidatas, a asignar como candidatas mujeres que no tenían
experiencia en gestión o mujeres que eran conocidas en los espacios públicos y algunos de farándula. Si bien es cierto, esto es algo que hay que mejorar, pero también hay que decir que otra masa crítica importante de estas 49 mujeres son mujeres que son formadas profesionalmente. Entonces, sí, ese cambio cualitativo es importante. Y nuevamente digo, ¿por qué? Porque mientras más mujeres estén en esos espacios, creo que más va a haber posibilidad de que haya visión femenina. Por supuesto, también depende de la voluntad política. En el caso de lo que mencionaba Thalía, ella decía, no veo mujeres en el suficiente número de mujeres equitativo en los gabinetes. Es verdad. Eso va también a depender muchas veces de la visión democrática, inclusiva que tiene o llegue a tener la persona que esté liderando la gestión pública en ese momento. Entonces, es una lucha permanente. Las redes sociales finalmente son buenas, pero también han sido en términos políticos negativos para el ejercicio de la política. No en vano, para este 2023, Naciones Unidas, respecto al 8 de marzo, declara como prioridad la inclusión, como ellos llaman, la inclusión digital. Y cuando hablan y uno lee toda esta declaración de Naciones Unidas respecto a la inclusión digital, hablan justamente de llamar a los estados a combatir la violencia digital. Y eso sí es un tema complejo, Miguel y compañeras, pero no imposible. Y yo creo que en la iniciativa o en la visión de parar la violencia digital o la violencia en medios, en redes sociales, creo que cobra mucha importancia la actividad que pueden tener los grupos de mujeres, la sociedad en general. Yo creo que el repudio nacional ante prácticas violentas hacia las mujeres, al menos en redes sociales, causa efecto. Y lo hemos visto en algunos casos puntuales que a partir de nuestro monitoreo de violencia política que hace Participación Ciudadana, colocamos estas tarjetas rojas y hacemos un llamado a la colectividad a concientizar de que la violencia política dada o dirigida hacia las mujeres afecta a la democracia en general. A veces la gente piensa que un insulto o una degradación de a tal persona o a tal mujer, cuestionándole su puesto público, cuestionándole su capacidad de ser candidata, eso simplemente le afecta a la mujer. Ciertamente le afecta en primera línea a la mujer, pero hay una afectación intrínseca que se hace también a la democracia, porque en la medida que esto se fortalece, las mujeres empiezan a pensar que no quieren participar, y ese es un daño a largo plazo que se hace a la democracia. Doctora Ruth Hidalgo, como se ha dicho esta mañana también, hay derechos y responsabilidades, y las mujeres han cumplido quizás más de la cuenta. Sin embargo, en el ámbito político, así como tienen derechos, respetamos las opiniones, las actuaciones, pero también ha habido cuestionamientos. No caemos, no somos peyorativos, cuestionamientos cuando en la Asamblea Nacional, para decir concretamente, a veces las mujeres han sido utilizadas, con todo el respeto, instrumentalizadas. Incluso hubo un presidente hace 14 años que le sancionó a las mujeres por no actuar de acuerdo al pensamiento único de ese mandatario. Allí también un llamado de, por lo menos de decir de atención, para no ser utilizadas por los hombres en las prácticas políticas, doctor Hidalgo. Sí, bueno, la responsabilidad de un ejercicio de la política honesto es una responsabilidad que tiene que exigirse tanto a hombres como a mujeres. Es verdad que tuvimos esa experiencia dolorosa que usted menciona respecto de una autocalificación como sumisas, yo recuerdo claramente, pero también si ponemos del otro lado, hay otras calificaciones o otras irresponsabilidades por parte de los hombres, también políticos, respecto al ejercicio de su propia política. Hombres y candidatos y hombres políticos que defienden lo indefendible, y que obviamente muchas veces por ser hombre no tienen ese calificativo peyorativo porque son ellos. A las mujeres ciertamente se les pide mucho más en todos los aspectos. Sin embargo, es importante tener también desde la sociedad civil y desde la ciudadanía esta exigencia de calidad en el ejercicio de su cargo,
tanto a hombres como para mujeres. El ser mujer en ningún caso significa estar impune de un acto doloso, de un acto en contra de la democracia, o un acto penal o un delito cuando está en el ejercicio de la función pública. Las leyes, Miguel, son para todos y todas. Es decir, tan responsable es un candidato o un funcionario público hombre que incurre en una actividad dolosa, una actividad de corrupción, cuanto una mujer. En eso y en la aplicación de la ley, creo yo que es importante decir que todos somos iguales bajo la ley y que en el momento de una actitud en contra de la ley, todos tenemos que ser reconvenidos y ser juzgados de acuerdo a lo que establece la ley, así seamos hombres y mujeres. De manera que yo creo que esa responsabilidad aplica a todos, sin necesidad de tener un género de ser hombre o mujer. La responsabilidad política es algo que viene y que es intrínseco y que viene directamente relacionado con quién es uno y con qué clase de valores tiene en el ejercicio, no sea solamente de la política, en el ejercicio de la cátedra, en el ejercicio inclusive de la propia ciudadanía. Doctora Grace Jaramillo, ¿cómo lograr esa equidad, ese sueño entre hombre y mujer? Y de manera especial también el que los hombres no utilicen o traten de utilizar a la mujer, especialmente en la política. Bueno, yo estoy en contra de decir que los hombres utilizan a las mujeres, es decir, es parte de lo que decíamos desde hace centurias, creo yo, que utilizamos nosotros o los blancos utilizan a los indígenas, es decir, las mujeres tenemos agencia, y esa agencia significa que cada una de las mujeres sabe lo que está haciendo y sabe cómo juega el juego político, si ese es el caso. Entonces no es una cosa de que alguien utiliza a alguna otra persona. Recordemos que todos esos machistas que nosotros criticamos han sido criados también por mujeres. Entonces el cambio parte de lo personal y de la actitud que tomamos y del lenguaje con el que hablamos en el día a día. No es que cómo lograr que no nos utilicen, no somos utilizadas, tenemos agencia ahora, y salvo los países que hemos mencionado en el África, en el Asia Menor, sobre todo Afganistán, podemos ejercerla en los países del oeste, en Europa, en América Latina. Tenemos presidentas en América Latina que han sido exitosas, es decir, hay agencia. Y esa agencia de las mujeres quiere decir también tomar acciones y ser proactivas en la lucha por sus derechos, que no solamente es ocupar puestos políticos, pero sobre todo luchar por lo básico. Y si no empezamos por esa cadena de Maslow, que es esa escalera que, como bien dice Ruth Hidalgo, es lo básico. Para mí lo básico es que yo tenga total autonomía sobre mi cuerpo, y todavía el tema del aborto es un mito en el Ecuador. Sí, apenas despenalizamos el aborto por violación, pero eso es todo. Pero no tenemos agencia sobre nuestra vida y por ahí empiezan los problemas. Y tenemos tampoco poca agencia en hacer respetar las leyes. Es decir, están muy bien las leyes, pero si no se cumplen, no vamos hacia ninguna parte. Y yo creo que defender a las niñas más pobres y vulnerables de aborto, de violación, de incesto, defender a las jóvenes de feminicidio, de violaciones, creo que eso se vuelve para mí al menos la piedra filosofal, la piedra fundamental de cualquier lucha por la mujer, porque si no estamos todos y los más vulnerables realmente protegidos, no hablamos de ninguna cosa. Entonces yo creo que ese es mi mensaje fundamental, que hombres y mujeres deberían realmente luchar porque la vecina de al lado no sea violentada y no mirar, o sea, impávidos cuando se cometen violaciones de esta naturaleza, acoso, etcétera, etcétera. Y eso lo veo día a día aquí, en otras partes, y no somos capaces de extender la mano. Entonces yo creo que es una misión que tenemos todos. Y bueno, solo para decir que fue muy lindo verles desde hace mucho tiempo no veía a Ruth y Talía, así es que un saludo para las dos y un gran abrazo desde la distancia. Qué gusto dialogar con Grace Jaramillo, académica que reside en Canadá, muy amable. La pregunta final con Talía Flores. Cierto es
condenable este ambiente de violencia, femicidios, etcétera, que vivimos, y ojalá esto primero se reduzca y luego ojalá algún día se erradique, pero también este tema de la violencia en la política, la participación en la política, decía Grace, que no son ni puede calificarse como utilizadas, pero sí ha habido acciones de políticos que de alguna manera han incidido en la actuación de mujeres en la política al punto de demostrar lo que sucede en la Asamblea Nacional. Por favor, Thalía. Sí, Miguel, yo también, Grace, estoy encantada de verte a los tiempos y bueno, con Ruth, si nos tenemos ocasión de vernos, pero contigo y orgullosa realmente de un par de mujeres extraordinarias y uno tiene que decir que el Ecuador tiene la posibilidad de formar bien a sus mujeres y también de que hay mujeres que toman decisiones, porque se necesita algo de coraje y justamente hay que hablar en estos días y en este especial, el que para dar un paso se necesita la decisión de dar el paso. Y yo sé que aquí todavía hay una exclusión enorme, que no hay posibilidades. Por ejemplo, yo pienso en las mujeres que están camino a Estados Unidos, pasando por el Darién, llevando a sus hijos. O sea, cuando uno se entera de que familias enteras tienen como la última y la única oportunidad el migrar, yo digo, es un país todavía que tiene unas inequidades enormes. Y ahí también quiero ver el lado de las mujeres que somos más sensibles, y no es que estoy ahí comparándome con nadie, sino tenemos más sensibilidades, más susceptibilidades, deberíamos ser más radicales a la hora de exigir la aplicación de las leyes y también ser más severas el momento que intente alguien, por ejemplo, desde la dirigencia política, hacer prevalecer sus derechos, como ocurrió, y yo había mencionado en mi primera intervención, porque fue un episodio que a mí me causó mucho malestar, cuando alguien le sancionó, hizo que sancionen en la asamblea a un grupo de mujeres que tuvieron que retractarse de sus convicciones para permanecer en el poder. Igual que hay mujeres ejemplares por sus acciones positivas, porque toman decisiones, porque se arriesgan a ejercer cargos que antes estaban solamente destinados a hombres, corriéndose eso, el riesgo de que a lo mejor fallar o de que por lo mínimo que no sea exitosa va a ser más criticada. También hay los otros ejemplos que son malos. Y eso obviamente creo que esperemos que nunca vuelva a suceder, porque hay que luchar también, porque los derechos también son susceptibles de que sean vulnerados por la propia persona cuando no hace cumplirlos, cuando no exige. Y entonces yo sí creo que ese empoderamiento que se llama es uno ser capaz de, en el espacio que tiene, en la trinchera en la que está, hacer respetar los derechos. Y otra cosa, Miguel, que a veces no se dice, tenemos que ser más solidarias entre las mujeres. Si alguien llega a un cargo directivo, tiene también que dar más oportunidad a las mujeres, porque sí se ha visto que a veces se llega a funciones y también se rodean solo de caballeros, y no necesariamente porque sean los mejores, porque yo apuesto a que estén alrededor de uno de los mejores, sino simplemente porque no les dan chance a las demás mujeres. Entonces, y eso es una práctica diaria, y dejo a la conciencia de cada persona, de cada mujer que está escuchando, que vea si en su propio espacio es capaz de rodearse de mujeres. Porque eso es lo bueno a veces, que en los equipos y en el trabajo periodístico, que es el que yo ejerzo, es realmente maravilloso, porque las mujeres han tomado un impulso enorme y este momento copan la mayoría de los medios de comunicación, y uno se ve que coberturas a la madrugada, al atardecer, cuando fuera con lluvia, con sol, en la trinchera que sea, se hace un trabajo interesante, y eso es bueno, Miguel. Entonces, yo sí creo que este es un día también para celebrar, y asimismo para hacer promesas de que desde este espacio, a la distancia que estamos de Afganistán, a la distancia que estamos de Irán, inclusive el recordarles, el mencionarles, el tenerles presente, es un acto de solidaridad, porque nosotros, mientras estamos aquí en este magnífico espacio de una emisora que tiene tanto prestigio en el Ecuador, estamos hablando de las mujeres. Hay unas a las que se les ha tapado la boca, no solamente con sticker, con algo, se les ha tapado la boca eliminándoles, como ha pasado en Afganistán, como está pasando en Irán.
recojo esas palabras, y las mujeres a veces nos han enseñado muchísimo en cada una de las tareas profesionales. El reconocimiento siempre a 3 mujeres valiosas, lo digo personalmente, como la doctora Rudy Hidalgo, la doctora Grace Jaramillo, Talía Flores, cada una en su ámbito de trabajo, que nos enseñan y demuestran la gran valía de la mujer ecuatoriana. Muchas gracias, un saludo cordial a Ruth, gracias, a Grace, a la distancia, y a Talía. Muy amables. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Cerramos la jornada de entrevistas y debates. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y les deseamos un feliz miércoles 8 de marzo, de manera especial a las mujeres, y que las manifestaciones a las que tienen legítimo derecho no se vean empañadas por ningún acto que quiera opacar un legítimo derecho que tiene la mujer, no solo ahora, sino siempre. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con 3 filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.